se les da a esas ramas, ¿no? A esas áreas de la teología que explican, en este caso, el Evangelio de Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. Entonces, lo que entendimos es que nos habla acerca del Evangelio. Es el estudio, es esa área de la teología que estudia el Evangelio y todo lo que encierra el Evangelio. Y la palabra Evangelio proviene del latín Evangelium, que significa buena nueva. O sea que cuando uno sale a evangelizar, ¿qué está haciendo? Dando buenas noticias, ¿cierto? Y hay veces que pasa cuando la gente no sabe qué buena noticia estás dando tú. Pues entonces cuando la gente no entiende, pues rechaza la buena noticia. Por eso siempre hay que contextualizar a las personas. Y el Señor era muy bueno contextualizando. El Señor utilizaba lo que era, ¿qué? Los ganados, lo que eran los frutos, lo que era el trabajo en el campo, lo que era tal vez el contexto, ¿no? Contextualizaba a la persona, presentaba un panorama, es decir, sacaba una radiografía y les decía, mire, esta es la situación. Pero no se preocupen, hay una buena noticia, ¿cierto? Y la buena noticia es que alguien ha dado su vida por ustedes. Amén. Entonces, esa es la buena noticia que usted y yo anunciamos. Y también del griego proviene esa palabra que significa eu, bien, y angelium, que significa mensajero. Entonces, el evangelio es la buena noticia de salvación, que es representada a través de los libros de la cristiandad, que resaltan la vida y enseñanza de Cristo. En el Nuevo Testamento también lo vemos. Romanos 11, capítulo 1. De pronto alguno aquí rápidamente me puede localizar Romanos 11, 1. Algunos rápidamente y otro Tesalonicenses 2, 2. Alce la mano quien busque Romanos 11, 1. Y si no, lo hacemos democráticamente. Nuestro hermano Gabriel nos puede ayudar con Romanos 11, 1. Nuestro hermano Alberto con Tesalonicenses 2, 2. Y nuestro hermano Darwin con Hechos 20, 24. Amén. Digo pues, ¿ha desechado Dios de su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén, amén. ¿Qué nos dice Tesalonicenses 2, 2? Nuestro hermano Darwin la tiene por ahí, Hechos 20, 24. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Amén. Léelo, ¿lo tienes tú? No. Eso es primera de Tesalonicenses 2, 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en La siguiente. Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Amén. Entonces en estos versículos vemos que hablamos del evangelio de Jesucristo, el evangelio de Dios, el evangelio del reino de Dios. Entonces es necesario entender que el evangelio en el Nuevo Testamento no fue atribuido solamente a un libro, ¿no? Como hay veces hablamos, porque cuando hay veces pensamos, no, es que el evangelio solamente lo encontramos en los 4 evangelios. Y pensamos que los 4 evangelios solamente nos hablan del evangelio de Jesucristo. Pero es necesario entender que el evangelio no solo fue atribuido a un solo libro, sino que fue atribuido a toda la palabra de Dios en conjunto. Es decir, que desde Génesis hasta el Apocalipsis nos están evangelizando, ¿cierto? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué vemos? Vemos al Cristo que había de venir, el Mesías, la promesa que vendría. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué encontramos? Al Cristo que ha venido y que ha dado su vida por el pecador. Entonces, cuando usted le diga, no, es que el Evangelio solamente corresponde al Nuevo Testamento, y eso sí que es muy bueno tenerlo en presente, porque cuando usted va a evangelizar a un musulmán o va a evangelizar a alguien de otras denominaciones, le pueden salir con esas cosas.
Es bueno que tenga presente que el Evangelio se anuncia desde el principio y desde Génesis. Y que usted pueda aprender a evangelizar aún con el Antiguo Testamento. Porque muchas veces ha tocado usar la herramienta que llevan otros, ¿no? Entonces cuando de pronto le corresponde a usted hablar con un testigo de Jehová y usted diga, no tengo la Biblia, pues como con la herramienta de ellos también puedas evangelizarlo, ¿cierto? Cómo puedas usar lo que tienes también a la mano. Entonces esto es importante entenderlo. Entonces cuando hablamos de tipos de evangelios, no existen varios evangelios, como a veces se ha declarado, sino que la Biblia representa un gran propósito. La Biblia en sí enseña el evangelio por completo y muestra a Jesucristo, su reino y su obra en el creyente. Y existe uno solo, es decir, las buenas nuevas de Dios. Ese es el único evangelio que se nos anuncia. Sin embargo, sí que hay varios anuncios referentes a este evangelio. Y eso es lo que segmentamos o separamos. Y aquí vamos con lo que se nos anuncia. Y entonces hablamos del evangelio del reino. Y el evangelio del reino representa las buenas nuevas de que Dios se propone establecer su reino en la tierra. Vamos a leer por ahí 2 de Samuel 7:16. Voy a pedir al hermano David que nos lea 2 de Samuel 7:16. Es en el cumplimiento del pacto davídico. Es un reino político, espiritual y israelita universal. Vamos a leerlo a ver qué nos dice 2 de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será establecido eternamente. Y tu trono será establecido eternamente, ¿qué? Estable eternamente. Amén. Entonces hablamos de un pacto que se le hizo a la casa de David, ¿no? Y hablamos de un reino que vendría. Alguien que me lea Daniel 2:34. Hermano Julio, ¿tú lo tienes por allí? Daniel 2:34 al 36. Vamos a poner, hermana Melania, tú ayúdame por favor a leer Daniel 7:23 al 27. Entonces, nos habla de un pacto hecho a la casa de David, de un reino que vendría, de alguien que reinaría, el Hijo de Dios, que vendría, sería descendiente del rey David, que duraría ¿por cuánto tiempo? Ahí dice eternamente, pero hablamos de un reinado que, siendo el Señor rey, duraría 1000 años. Entonces, más o menos vamos entendiendo a cuándo se aplica ese reinado, ¿no? ¿Qué nos dice por aquí, hermano Julio? Daniel, sí. Daniel capítulo 2, versículo 34 al 36. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, loco humano e hirió a la imagen de sus pies de hierro y de barro cocido, y desmenuzó. Entonces fue desmenuzado también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como paja de las eras del verano, y se lo llevó el viento, sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó de toda la tierra. Este es el sueño también, la interpretación del... ¿Estamos en el 36? Sí. ¿Cuál más? Daniel. ¿Ese cuál es? El versículo que estás leyendo. El 35. Léelo hasta el 36, listo. Continúa. Este es el sueño también, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Amén. Entonces aquí nos habla de unos reinos que caerán, ¿no? Y de que solo habrá un reino que permanecerá. Leamos el siguiente, hermana Melania. 7:23. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a todos la tierra devorará, criará y desposará. Entonces de un reino que permanecerá, un reino que
que será no como los otros, sino que este sí será firme, estable, ¿sí o no? Entonces, hay dos expresiones para designar el reino de Dios, y hablamos del reino de Dios y el reino de los cielos. Vamos con creo que la tenemos allí, bueno, el reino de los cielos. Entonces dice de la siguiente manera, lo tengo por aquí un poco más cerquita, dice en Mateo 24, 23, alguno que me lo vaya preparando, no sé si de pronto alguno lo tenga por acá. Hermana Judy, ¿la tienes? ¿Me puedes ayudar? Mateo 24, 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, aquí está, no lo creáis. Mateo 24, 23, ¿cierto? Sí. ¿Listo? ¿Me lo lees otra vez, por favor? Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Entonces hablamos de un anuncio, hablamos que en el Antiguo Testamento la gente deseaba ver el reino, ¿no? Y entonces por eso cuando el hombre llamado Juan el Bautista anunciaba del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado, la gente se aglomeraba porque deseaban ver cumplidas las promesas, ver cumplidas las señales, deseaban ver establecido el reino. Por eso cuando él les hablaba, no es que el reino de Dios se ha acercado, ellos se aglomeraban, se acercaban y era inmediatamente rodeado por la multitud entusiasta que querían ser testigos de tan anhelada demostración de poder de Dios. Estaban asombrados porque se habían escuchado que el reino de los cielos se acercaba y era lo que más anhelaban. Sin embargo, cuando hablamos del reino de los cielos nos referimos a una expresión meramente utilizada por Mateo y significa que es el gobierno mesiánico de Jesucristo, el Hijo de David en este mundo, y se le llama reino de los cielos porque es el dominio de los cielos sobre la tierra y porque es el poder de Dios en medio de la tierra, y se deriva de la profecía que veíamos en Daniel capítulo 2. Entonces, donde se refiere que el reino de los cielos se establecerá después de la destrucción del sistema mundial gentílico por medio de la piedra cortada, no con mano. Es decir, que aquí hablamos de que Jesucristo vendría en ese tiempo, después de que del Señor haber tratado por medio de la gracia, ¿con quiénes? Con los gentiles. O sea, después del Señor tratar con los gentiles en este tiempo de la gracia, vendría un tiempo de ¿qué? De gran tribulación. Y después del tiempo de la gran tribulación se establecería el reino de ¿quién? De Dios. Es decir, veríamos establecido el reino de Dios ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Y eso es lo que ellos esperaban ver ya, ¿cierto? Ellos esperaban ver ya mismo establecido el reino de Dios, pero lo que vieron era lo que predicaba Juan el Bautista acerca del reino, de que vendría y de lo que Dios estaba estableciendo en ese momento, ¿no? Y es importante entender, mis hermanos, porque hay veces, también dentro del Evangelio, uno hay veces anhela ver cosas ya, ¿no? Y el Señor le está hablando algunas verdades y uno quiere como ver cumplidas esas señales ya. Y Dios primero tiene que establecer su reino en nuestros corazones, establecer la palabra en nuestras mentes, limpiar el pensamiento, preparar el terreno, como hizo Juan cuando el Señor vino, preparó terreno, ¿cierto? Y anunció, porque la gente no estaba preparada. Porque cuando se anunciaba acerca del reino, pues la gente decía, no, y entonces ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Será en este tiempo? ¿Cuándo sucederá? Y él, ¿qué le dice? No os corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. Es decir, que lo que le correspondía a ellos, ¿qué era? Ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Para que tuvieran, ¿qué? La mente, tuvieran el corazón, tuvieran la disposición. Es decir, preparar personas ¿para qué? Para entrar al reino.
Por eso cuando Jesús habla con Nicodemo, le dice lo que hablamos la otra vez acerca del nuevo nacimiento, ¿no? Es que es necesario que nazcas de nuevo para que puedas primero ver. Y para que primero puedas ver necesitas ser transformado. Pero luego para que ahí sí puedas entrar. Para que puedas palpar, para que puedas concebir lo que de pronto muchos te han predicado, pero que tú no entiendes. Es decir, para primero poder entender lo que Dios está haciendo, necesitamos una transformación por su presencia, por su palabra, por su poder. Entonces, aquí hablamos de estos anuncios del Evangelio. Vamos con la siguiente. Esta es la buena nueva de Jesucristo, el Rey rechazado por Israel. Entonces, hablamos del Evangelio de la gracia. Ha muerto por el pecado del mundo, que ha resucitado de los muertos, que por medio de él son justificados completamente todos los que creen. A esta forma de evangelio se le llama de diferentes maneras. Entonces, aquí hablamos del Evangelio de la gracia, y dentro del Evangelio de la gracia encontramos Romanos 1:1, que nos habla acerca del Evangelio de Dios. Hablamos acerca en 2 Corintios 10, el Evangelio de Cristo. Encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 1, el Evangelio de Jesucristo. Encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 24, el Evangelio de gloria. Efesios 1:13, el Evangelio de la salvación. Luego encontramos en Efesios 6:15, el Evangelio de la paz. En Gálatas 2:7, el Evangelio de la incircuncisión. Pero si vemos bien, todos estos nos están dando, nos están anunciando de alguien que ha venido, que ha dado su vida, que ha puesto su vida por amor a otros. Por eso nos está hablando del Evangelio de la gracia. Es decir, nos ha presentado esa oportunidad, esa ventana de oportunidad de arrepentimiento. Esa ventana en la que alguien pagó el precio que nos correspondía a nosotros, ¿no? Y entonces aquí hablamos de ese evangelio que nos permite acceder a él. Son esas buenas nuevas noticias de Jesucristo, de aquel que fue rechazado por Israel, que fue muerto, pero que resucitó para darnos la oportunidad de vivir con él. Amén. Luego encontramos el evangelio eterno. Por allí creo que lo tenemos. Entonces, este evangelio será predicado a los habitantes de la tierra acerca del fin de la gran tribulación e inmediatamente antes del juicio de las naciones. Mateo capítulo 25, versículo 31. Y no es el evangelio del reino, ni tampoco el evangelio de la gracia. Entonces, ¿qué es? Si no es el evangelio del reino, ni tampoco el de la gracia. ¿Alguno que me diga? Bueno, alguno que lo que intuya. Este es, dice, ni tampoco el evangelio de gracia, aunque su contenido es juicio y no es salvación, es sin embargo una buena noticia para Israel y para aquellos que han sido salvos durante la tribulación. Apocalipsis 7, 9 al 14, alguien que me ayude a leerlo. Por aquí, alguno de los que estamos por aquí. ¿Quién tiene Biblia por aquí, hermana Laura? Apocalipsis 7, 9 al 14. Vamos a usar por aquí otra vez a nuestro hermano Alberto. Sí, de 7 del 9 al 14. Hermano Alberto, Lucas 21, 28. Hermano Gabriel, Salmos 96 del 11 al 13. Y hermano Julio, Isaías 35 del 4 al 10. Vamos primero con Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde
Amén. ¿Listo? Ahora vamos con el Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, tranquilos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Ok. Ahora vamos con Salmo 96 del 11 al 13. Alegres en los cielos y cosas de la tierra, brame el mar en su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Amén. Y ahora Isaías 35, 4 al 10. 35, del 4 al 10. O sea, para que vayamos entendiendo un poco a quién corresponde esta salvación, ¿no? Decid a los del corazón apocado, reforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el fuego saltará como un ciervo y cantará lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Amén. Entonces, aquí hablamos de un evangelio eterno, y este evangelio es anunciado como buena nueva ¿para quién? Para Israel. Es decir, que le pertenece a Israel. Estamos hablando de un tiempo en el que Dios ya no está tratando con el pueblo gentil. ¿Está tratando con quién? Con el pueblo de Israel. Y eso es lo que habla Romanos cuando dice que cuando la plenitud de los gentiles haya entrado. Es decir, que hay una plenitud, hay un número. Hay un grupo que el Señor ha dispuesto que entre. Y cuando eso suceda, pues entonces vendrá ¿qué? Cuando el Señor venga por su iglesia, entonces ¿qué pasará? Pues terminará el tiempo de la gracia, ¿no? Es decir, iniciará una nueva época que será el tiempo de la gran tribulación, y será un tiempo en el que Dios tratará ¿con quiénes? Con el pueblo de Israel. Y anunciarán las buenas nuevas. Y habla de los testigos, ¿no? De los 2 testigos que anunciarán. Y habla de que ellos creerán al anticristo, creerán todas las noticias, creerán todos los milagros que haga, pero luego se darán de cuenta de que no es el Cristo. Y entonces huirán despavoridos hacia el desierto, y entonces hasta allá los perseguirán, pero será el tiempo de ellos de arrepentimiento. Es decir, que Dios no ha parado de trabajar con Israel, ¿no? Está en un tiempo de espera. Hay veces se predica de que el Israel espiritual somos nosotros, o de que Israel ya no es lo que es, pero uno tiene que primeramente discernir a través de la palabra, entender que Dios todavía tiene trabajo que hacer con el pueblo de Israel. Por eso es que nosotros oramos a favor también de ellos. Por eso es que clamamos para que el Señor les ilumine, les ayude y bueno, y cumpla su divino propósito en este pueblo. Amén. Entonces, luego hablamos, la siguiente hermana, para ya ir terminando, como lo llama Pablo, mi evangelio, Romanos 2:16. Hermana Angie, ¿tienes por allí? Me disculpa que hoy así de improviso. Romanos 2:16. ¿Otra vez me lo repites un poco más duro? En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará el secreto de los hombres. Entonces, este es el evangelio de la gracia de Dios en su plenitud, pero incluye la revelación del resultado de dicho evangelio en el llamamiento, las relaciones, la posesión, los privilegios y las responsabilidades de la iglesia. Este evangelio es la verdad distintiva de Efesios y Colosenses e impregna todos los escritos
de Pablo. O sea, es decir, tiene en cuenta todos aquellos resultados, ¿no? Incluye toda la revelación del resultado de dicho evangelio. Entonces, otra vez me lo lees, me disculpas mi hermana Angie. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, ¿cierto? Entonces ahí se tienen en cuenta todas las cosas que se han hecho, todas las cosas que hemos dejado de hacer, todos los secretos, porque ahí sí se verá la plenitud de este evangelio. Amén. Y luego vamos con la última. Otro evangelio. Dale siguiente. Entonces, no hay otro evangelio. Eso está en Gálatas capítulo 1:6. Hermana Pamela, por favor, ¿me ayudas a encontrarlo? Y hermana Gálatas, ¿tienes por allí? Sí, sí. Y hermana Melania también está atrásito. ¿Me ayudas con 2 Corintios 11:4? Hermana Pamela 1:6, Gálatas 1:6. Y hermana Melania 2 Corintios 4 del 11 al 2 Corintios del 11 al 4, 11:4, perdón. Gálatas 1:6. Ya, amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Para seguir, ahorita nuestra hermana Melania. 2 Corintios 11:4, sí. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu al que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿Cómo dice? Bien lo toleráis. ¿Qué dice después? Sigo. Sí. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Amén. Entonces, aquí hay que entender algo. Si alguien cree otro evangelio, no es que haya otro evangelio, sino que lo que hay son perversiones del evangelio de la gracia contra la cual somos advertidos. Esto es falso cuando se habla de otro evangelio, es decir, se ha manifestado de muchas maneras, pero su característica fundamental no cambia. Sabemos que la característica fundamental del evangelio que predicamos no cambia. Pero cuando hablamos de otro evangelio, es decir, hablamos de una perversión de lo que usted y yo ya conocemos. Hablamos de una palabra que ha sido adulterada, de una palabra que ha sido cambiada para que podamos ¿qué? Comerla y de pronto sentirnos como un poco diferentes, ¿no? No es que haya otro evangelio, porque esos evangelios que se predican de manera diferente niegan la suficiencia de la gracia para salvar, guardar y perfeccionar a los santos. Se mezcla con la gracia y con algunos factores, como por decirlo así, el mérito humano, ¿no? Como a veces se predica en la religión tradicional. Y es que vamos al purgatorio, ¿no? Porque pensamos que entonces es por mérito. Y creemos que la gracia no alcanza para salvación. Pero usted y yo hemos entendido de que el que hizo la obra la hizo completa. Y que en él tenemos salvación. Amén. Entonces, en Galacia, el falso evangelio era la ley. En Colosas, el fanatismo. En Colosenses 2:18 y en cualquier otra forma de este evangelio, sus maestros están bajo maldición de Dios. Por eso hay que aprender que el evangelio uno debe ser consciente del evangelio que escucha y del que predica. Tener cuidado de la palabra que enseñamos y de no ir a adulterar, porque si no caemos bajo maldición. Y esto es grave, porque a veces pensamos que todos los caminos llevan a Roma.
Y hay veces pensamos que todos los evangelios nos conducen al Señor. Pero la palabra de Dios es muy clara cuando nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y algunas enseñanzas quieren añadir otros factores: el mérito humano, el esfuerzo, el positivismo. Pero yo creo que usted y yo hemos aprendido que aquí es a través del sacrificio de Jesucristo. Y dice que entonces vendrán tiempos en los que no sufrirán la sana doctrina. O sea, la sana doctrina se sufre, se padece por la sana doctrina, ¿cierto? Y a veces no queremos sufrir la sana doctrina, porque es que como hay que hacer esto, como hay que esforzarnos por alcanzar la gracia de Dios. La gracia de Dios es gratuita, pero la palabra de Dios dice no dejando de esforzarnos por alcanzarla. Decir que requiere un esfuerzo. ¿Congregarse requiere un esfuerzo? Amén. ¿Servir requiere un esfuerzo? Amén. ¿Cierto? De pronto barrer el salón requiere un esfuerzo. Amén. Quien le toca barrer le toca comerse el polvo. Quien quiere más de Dios requiere un esfuerzo, ¿cierto? Porque a mayor estatus o responsabilidad, pues más son esos deberes que hay que hacer. Entonces es entender que hay que sufrir la sana doctrina. Porque dice que teniendo algunos comezón de oír, pues se amontonarán, ¿no? De acuerdo a sus concupiscencias. Y hoy en día vamos a ver muchos lugares donde se predica de acuerdo al deseo. Y es un evangelio a la carta. Entonces tú llegas y te dicen de qué tienes necesidad. Pues aquí te solucionamos eso. Pero si no, entonces allá en la esquina va a haber otro evangelio que te da otro plato diferente. Pero no, lo que queremos y lo que enseñamos aquí es la palabra del Señor. De renunciar a las impiedades, del cambio de vida, es decir, del nuevo nacimiento, ¿cierto? Hablamos del arrepentimiento. Y cuando al mundo se le predica eso, pues no es como tan satisfactorio. Porque nadie quiere doblegarse, nadie quiere humillarse, pero sabemos que es la forma de acceder a la salvación. Y luego continuaremos con las llaves que le entregó el Señor a Pedro acerca del Evangelio. A veces pensamos que son 3, pero son más. Entonces, mis hermanos, vamos a estar en pie, terminamos el servicio. Después de este tema haremos una pequeña evaluación que es a nivel nacional, o sea, no la hago yo. Esto es información, esto se manda desde la iglesia en Colombia, se trabaja y se adecúa también al dialecto, a las palabras que se utilizan aquí en España, pero eso es a nivel nacional. Entonces, ya después yo les compartiré las presentaciones para que ustedes también la puedan tener. Y pues lo pueden estudiar un poco mejor. Yo sé que hay veces vamos un poquito como a la carrera, quedan cositas inconclusas, pero qué bueno que podamos entender estas verdades bíblicas. Que hay veces decimos, listo, yo ya sé el Evangelio, yo ya he recibido al Señor, me he arrepentido, pero hay veces nos mueven fácilmente si no tenemos buenas bases. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija, que nos lleve con bien a nuestros hogares, que guarde nuestras vidas. Nos vemos en la próxima ocasión. Ojalá todos podamos continuar. De esa manera evaluamos a quienes están en el proceso. Quien no lo haya podido ver todo, pues también lo vamos a transmitir, lo compartimos por el enlace de YouTube. Hacemos esto para aquellos hermanos que a veces no pueden venir, que no pueden estar y les gustaría escuchar. Entonces vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Soberano Señor